6 de marzo de 1943. El mayor general George S. Patton Jr. entró en el cuartel general del Segundo Cuerpo estadounidense en el norte de África. El edificio estaba en silencio. Los oficiales se movían por los pasillos con la incertidumbre arrastrada de hombres que sabían que habían fallado. La atmósfera estaba cargada de derrota. Entonces llegó Patton, con casco pulido, revólveres de mango de marfil y una expresión que ponía nervioso a cada oficial del edificio. El primer oficial que despidió estaba sentado en un escritorio sin casco. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse de pie. Patton le dijo que recogiera sus pertenencias y se presentara en la retaguardia inmediatamente. 20 años de servicio terminaron en una frase. Al final de su primer día, varios oficiales habían sido relevados del mando. Al final de la primera semana, el número llegaría a docenas. Al cabo de 10 días, el segundo cuerpo sería irreconocible. Patton había sido enviado a arreglar un desastre, la peor derrota que las fuerzas terrestres estadounidenses habían sufrido en el norte de África, la semana más sangrienta que las tropas estadounidenses habían vivido en la guerra, una división entera dispersada, imágenes de rendición estadounidense transmitidas por todo el mundo. Eisenhower le había dado a Patton una sola misión: restaurar el orden, la disciplina y el espíritu de combate de un ejército que había sido destrozado en un lugar llamado Paso de Kasserine. Lo que siguió fue una de las purgas de liderazgo más despiadadas que el ejército había visto jamás. Esta es la historia de cómo Patton salvó al ejército estadounidense en el norte de África, destruyendo las carreras de docenas de oficiales, no porque no fueran valientes, sino porque no estaban preparados. Antes de sumergirnos en cómo Patton despidió a docenas de oficiales en 10 días y transformó un ejército derrotado en una fuerza de combate agresiva, dale al botón de suscribir si quieres más historias de la Segunda Guerra Mundial sobre liderazgo brutal, transformaciones imposibles y los momentos que cambiaron la historia militar. Esta es absolutamente implacable. El desastre 14 de febrero de 1943. Las fuerzas alemanas bajo el mariscal de campo Erwin Rommel lanzaron la operación Frühlingswind, atacando posiciones estadounidenses en Sidi Bouzid, Túnez. Las fuerzas estadounidenses llevaban solo 3 meses en el norte de África. La mayoría de los soldados estadounidenses nunca habían estado en combate. Sus oficiales nunca habían comandado tropas bajo fuego. Se enfrentaban a veteranos endurecidos de la Wehrmacht que llevaban 2 años luchando en el desierto. Para el 15 de febrero, la situación era catastrófica. Jóvenes soldados de Kansas y Ohio, a quienes les habían dicho que eran los mejores del mundo, ahora tiraban sus rifles solo para correr más rápido. El 19 de febrero, Rommel envió sus divisiones Panzer directamente a través del Paso de Kasserine. En horas, la defensa colapsó por completo. El mayor general Lloyd Fredendall comandaba el segundo cuerpo desde un cuartel general a 70 millas detrás de las líneas del frente. Cuando comenzó el ataque alemán, Fredendall no pudo coordinar una respuesta. No sabía dónde estaban sus propias unidades. Culparon a sus subordinados por fallos que provenían de su propia planificación deficiente. Para el 24 de febrero, cuando terminó la batalla, las fuerzas estadounidenses habían sufrido más de 6.000 bajas. El 168º Regimiento de Infantería perdió 2.000 hombres. La primera división blindada perdió 183 tanques. Cientos de estadounidenses fueron capturados y desfilados ante cámaras alemanas para fines propagandísticos. Comandantes británicos cuestionaron si las tropas estadounidenses podían luchar efectivamente. Comandantes alemanes concluyeron que los estadounidenses estaban mal liderados y eran fácilmente derrotados. Algo tenía que cambiar inmediatamente. El hombre que Eisenhower envió a Eisenhower sabía exactamente a quién enviar. George S. Patton Jr. tenía 57 años en marzo de 1943. Había comandado tanques en la Primera Guerra Mundial y había escrito manuales de doctrina para guerra blindada entre guerras. Era conocido en todo el ejército como un brillante entrenador de tropas y un disciplinado feroz. Exigía perfección, no aceptaba excusas. Creía que la disciplina bajo presión separaba a los ejércitos ganadores de los perdedores. Patton creía que los soldados estadounidenses no eran inferiores a los soldados alemanes. Simplemente estaban mal liderados y mal entrenados. Con liderazgo adecuado y tácticas agresivas, los estadounidenses ganarían siempre. Eisenhower había trabajado con Patton durante décadas.
Sabía que Patton podía entrenar tropas de manera brillante y restaurar la confianza. Pero Patton también era implacable con oficiales que consideraba incompetentes. Despediría comandantes sin dudar. Esa implacabilidad era exactamente lo que necesitaba el segundo cuerpo. El 6 de marzo de 1943, Eisenhower relevó a Fredendall y nombró a Patton nuevo comandante del segundo cuerpo. Las órdenes de Patton eran simples: arréglalo, haz que luchen, hazlo rápido. Día 1. La purga comienza. La primera directiva de Patton se emitió en horas después de su llegada. Todo soldado del segundo cuerpo llevaría casco y equipo de combate completo en todo momento. Sin excepciones. El primer oficial que despidió estaba sentado en un escritorio sin casco. Ni siquiera tuvo tiempo de ponerse de pie. Patton le dijo que recogiera sus pertenencias y se presentara en la retaguardia inmediatamente. 20 años de servicio terminaron en una frase. Oficiales que aparecían sin casco eran relevados en el acto. En 24 horas, todas las personas en el cuartel general del segundo cuerpo parecían listas para inspección de combate. La segunda directiva de Patton concernía al saludo. Todo soldado saludaría a todo oficial. La cortesía militar se aplicaría con rigidez. Esa noche, Patton se reunió con sus comandantes senior. Su mensaje fue directo. Los soldados estadounidenses no fallaron en Kasserine. El liderazgo estadounidense les falló. Día 2. Al frente 7 de marzo de 1943. Patton condujo a las posiciones avanzadas del segundo cuerpo. Quería ver por sí mismo cómo era la situación táctica y cómo actuaban los oficiales. En el primer cuartel general de batallón que visitó, el oficial al mando no estaba presente. Estaba en el puesto de mando de la división. Su oficial ejecutivo no sabía exactamente dónde estaban posicionadas todas las compañías del batallón. Patton relevó al comandante del batallón inmediatamente. Nombró al oficial ejecutivo comandante interino y le dijo: si mañana no sabes tus posiciones, también te irás. En la siguiente posición, Patton encontró a un comandante de compañía que había establecido su puesto de mando a 500 yardas detrás de su pelotón avanzado. El oficial explicó que necesitaba estar posicionado donde pudiera coordinar comunicaciones. La respuesta de Patton fue fría. Un comandante de compañía pertenece con sus elementos de vanguardia, no detrás de ellos. Si no puedes ver lo que ven tus tropas, no puedes liderarlas efectivamente. El oficial fue relevado y enviado a la retaguardia. Durante los siguientes 3 días, Patton visitó docenas de posiciones. Despidió oficiales que no estaban en el frente. Despidió oficiales cuyas posiciones defensivas estaban mal organizadas. Despidió oficiales que no podían responder preguntas sobre su situación táctica. Patton también comenzó a evaluar a sus comandantes de división y regimiento. Los observaría de cerca durante las próximas operaciones. Los que actuaran bien serían promovidos. Los que fallaran serían relevados. El mayor general Orlando Ward de la 1ª División Blindada estaba entre los escrutados. El mensaje se extendió por el segundo cuerpo instantáneamente. Ve al frente. Conoce tus posiciones. Prepárate para responder las preguntas del general. O estás acabado. Cada vez que se oía un motor de jeep a lo lejos, los oficiales se tensaban. Sabían que Patton venía. Sabían que no habría segundas oportunidades. O eras un líder, o te ibas a casa. El efecto en la moral. El efecto en la moral fue complejo. Algunos oficiales estaban aterrorizados. Otros se energizaron. Los soldados en las filas vieron que el liderazgo era responsabilizado por el desastre de Kasserine. El ejército estaba aprendiendo una lección dura. La derrota tenía consecuencias. El mal liderazgo tenía consecuencias. Y Patton se aseguraba de que todos entendieran esas consecuencias personalmente. Pero Patton no solo despedía oficiales. Implementó entrenamiento táctico inmediato para arreglar los problemas que habían causado la derrota de Kasserine. Las tácticas de tanques estadounidenses habían sido defensivas. Patton cambió esto. Los tanques se usarían para maniobra agresiva y explotación rápida. La coordinación de artillería había sido caótica en Kasserine. Patton exigió que las misiones de fuego se entregaran en minutos, no en horas. La coordinación infantería-tanques se practicaba diariamente.
La infantería estadounidense había entrado en pánico cuando aparecieron tanques alemanes en Kasserine, porque no sabían cómo luchar con sus propias unidades blindadas. Patton enfatizó velocidad y agresión. Las fuerzas estadounidenses no se quedarían en posiciones defensivas esperando ser atacadas. Atacarían primero, atacarían duro y seguirían atacando. Esa oportunidad llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La prueba. 11 días. Eisenhower aprobó la solicitud de Patton de lanzar una operación ofensiva hacia la ciudad de El Guetar. El ataque estaba programado para el 17 de marzo de 1943. Eso le daba a Patton exactamente 11 días desde que tomó el mando para lanzar una ofensiva. No todos los oficiales fueron despedidos. Patton identificó subordinados que entendían liderazgo de combate y los promovió a responsabilidades mayores. El mayor general Omar Bradley había sido enviado al norte de África por Eisenhower como observador especial durante la batalla de Kasserine. Después de Kasserine, Bradley había recomendado a Patton como el hombre adecuado para arreglar el segundo cuerpo. Ahora Patton hacía a Bradley su comandante adjunto. Bradley manejaría gran parte de la coordinación de Estado Mayor, mientras Patton se enfocaba en tácticas y liderazgo. Era una asociación efectiva que continuaría el resto de la guerra. Varios comandantes de batallón y regimiento que habían luchado bien durante Kasserine fueron identificados para posiciones clave. Oficiales que habían mantenido la disciplina bajo presión. Líderes que habían mantenido a sus tropas luchando incluso cuando la situación era desesperada. Estos oficiales se convirtieron en el cuadro de Patton. Los colocó en posiciones clave en todo el segundo cuerpo. Entendían lo que esperaba. Podían entrenar a otros oficiales en tácticas agresivas. Ya se habían probado en combate. Las decisiones de personal de Patton fueron brutales, pero no arbitrarias. No despedía oficiales al azar, eliminaba oficiales que no podían rendir y promovía a los que sí podían. Los oficiales junior y suboficiales del segundo cuerpo notaron este patrón inmediatamente. La competencia era recompensada. El fracaso era castigado. Si luchabas bien y liderabas efectivamente, Patton te promovería. Si fallabas en liderar o mostrabas cobardía, te ibas. Esto creó exactamente la cultura que Patton quería. Los oficiales competían por probarse. Nadie quería ser el siguiente relevado. Todos querían ser reconocidos como uno de los líderes agresivos que Patton valoraba. La transformación psicológica. Para el 15 de marzo, Patton había remodelado la estructura de mando del segundo cuerpo. El Estado Mayor del cuartel general del cuerpo había sido reemplazado. Comandantes de batallón y regimiento estaban siendo evaluados. Pero cambiar personal era solo la mitad de la batalla. Patton aún tenía que cambiar cómo estos hombres pensaban de sí mismos. El cambio más importante que Patton creó no fue táctico, fue psicológico. Los soldados estadounidenses dejaron de verse como derrotados y comenzaron a verse como peligrosos. El estilo de mando de Patton era deliberadamente teatral, daba discursos profanos, proyectaba confianza absoluta de que las fuerzas estadounidenses eran superiores a cualquier enemigo. Los soldados que habían estado deprimidos e inseguros después de Kasserine respondieron a esta energía. Patton no hacía excusas por la derrota, no los mimaba. Les decía que iban a ganar y esperaba que lo probaran. Las patrullas nocturnas y la postura agresiva crearon impulso. Las fuerzas estadounidenses dejaron de reaccionar a acciones alemanas y comenzaron a iniciar contacto. Pequeñas victorias en acciones de patrulla construyeron confianza. Las fuerzas alemanas notaron el cambio. Informes de inteligencia de marzo de 1943 describían a las fuerzas estadounidenses como más agresivas y mejor coordinadas que en febrero. Los comandantes alemanes estaban sorprendidos por cuán rápido habían mejorado los estadounidenses. Esto era exactamente lo que Patton había pretendido. No solo estaba reconstruyendo el segundo cuerpo tácticamente, lo estaba reconstruyendo psicológicamente. Los soldados estadounidenses necesitaban creer que podían vencer a los alemanes que los habían dispersado. La dura disciplina y las inspecciones constantes servían a este propósito. Soldados que parecían guerreros comenzaban a sentirse guerreros. Unidades que se movían con precisión comenzaban a luchar con precisión.
Los signos externos de competencia militar creaban confianza interna. Observadores británicos eran escépticos. Pensaban que el énfasis de Patton en apariencia y regulación era showmanship superficial. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. El Guettar, la prueba 17 de marzo de 1943. 5:30 am. La artillería estadounidense abrió fuego en posiciones alemanas cerca de El Guettar. El bombardeo duró 30 minutos. Luego infantería y blindados estadounidenses atacaron. La primera división de infantería lideró el asalto. Eran las mismas tropas que habían sido humilladas en Kasserine. Ahora atacaban con las tácticas que Patton les había inculcado. Al mediodía, las fuerzas estadounidenses habían avanzado 6 millas y capturado El Guettar. El primer objetivo logrado antes de lo programado. El 23 de marzo, fuerzas alemanas contraatacaron. Esta era la prueba. ¿El segundo cuerpo se rompería como en Kasserine o resistiría? Fuerzas Panzer alemanas atacaron de frente. La artillería estadounidense destruyó la primera ola de tanques. Cañones antitanque estadounidenses engagaron a corta distancia. La infantería estadounidense mantuvo sus posiciones en lugar de retroceder. El ataque alemán fue detenido en seco. Más de 30 tanques alemanes fueron destruidos. El contraataque había fallado completamente. Las fuerzas estadounidenses habían probado que podían luchar batallas defensivas contra blindados alemanes. Las heridas psicológicas de Kasserine comenzaban a sanar. Para el 7 de abril, fuerzas estadounidenses habían avanzado más de 50 millas. Habían probado que los soldados estadounidenses podían luchar efectivamente contra la Wehrmacht. El Guettar no fue la batalla más grande de la campaña del norte de África, pero fue la más importante para las fuerzas estadounidenses. Validó los métodos de liderazgo brutales de Patton. El costo: docenas de oficiales vieron sus carreras destruidas por la purga de Patton. La mayoría eran oficiales de Estado Mayor del Cuerpo y comandantes de batallón de campo. Algunos comandantes de regimiento. Algunos fueron enviados de vuelta a Estados Unidos y asignados a comandos de entrenamiento o posiciones de Estado Mayor. Sus carreras de liderazgo de combate habían terminado. Algunos de estos oficiales eran legítimamente incompetentes. Habían fallado bajo presión. Habían tomado malas decisiones. Merecían ser removidos del mando de combate. Pero otros eran competentes administradores que simplemente no estaban aptos para liderazgo de combate en primera línea. Patton no distinguía. El mando de combate requería liderazgo agresivo. Cualquiera que no pudiera proporcionarlo era removido. El costo personal era devastador. Muchos eran estadounidenses decentes y patrióticos que habían dado todo al servicio. Recogían sus pertenencias en medio de la noche y se dirigían a casa para enfrentar una vida de preguntas: ¿qué habría pasado? El ejército manejó estos relevos en silencio. No se presentaron cargos formales. Los oficiales eran simplemente reasignados con explicaciones vagas. Esto protegía a la institución mientras removía líderes inadecuados. Era frío y eficiente. También era brutal para los oficiales involucrados. Los oficiales que sobrevivieron entendieron la lección. El liderazgo bajo fuego era implacable. Los errores tenían consecuencias. El rendimiento importaba más que las intenciones. Esta cultura persistió durante la guerra. Las fuerzas estadounidenses desarrollaron una reputación por relevar comandantes rápidamente cuando no rendían. Incluso oficiales senior como Orlando Ward, relevado el 5 de abril, aprendieron que el rango no te protegía. Si este enfoque era justo para oficiales individuales, es debatible. Si creó un ejército más efectivo, no lo es. El legado Patton comandó el segundo cuerpo solo 40 días. El 15 de abril de 1943 fue reasignado para comandar el primer cuerpo blindado en preparación para la invasión de Sicilia. Omar Bradley fue promovido para comandar el segundo cuerpo. Mantuvo los estándares de Patton para disciplina y tácticas agresivas. La cultura que Patton creó persistió. El segundo cuerpo seguiría luchando con éxito en Túnez, Sicilia e Italia. Las divisiones que habían sido dispersadas en Kasserine se convirtieron en unidades veteranas con excelentes registros de combate. El propio Patton comandaría el séptimo ejército en Sicilia y más tarde el tercer ejército en Francia. Se convertiría en el comandante terrestre estadounidense más celebrado de la Segunda Guerra Mundial. Pero la purga del norte de África permaneció controvertida.
Algunos oficiales admiraban la implacable responsabilidad de Patton. Otros creían que había destruido carreras innecesariamente. Para mayo de 1943, la campaña del norte de África había terminado. Las fuerzas estadounidenses habían probado que podían luchar efectivamente contra la Wehrmacht. Los oficiales que Patton había promovido siguieron carreras distinguidas. Los oficiales que relevó desaparecieron de la historia militar. Los soldados del segundo cuerpo, que habían sido derrotados en Kasserine, siguieron asaltando playas en Sicilia e Italia meses después. Se convirtieron en unidades veteranas con excelentes registros de combate. La lección, la purga de Patton, enseñó al ejército estadounidense lecciones que moldearon la doctrina militar por décadas. La responsabilidad de liderazgo se convirtió en un principio central. El ejército desarrolló sistemas para relevo rápido de comandantes que no rendían. Los británicos operaban diferente. Comandantes fallidos eran reasignados en lugar de removidos. El enfoque estadounidense creó un ejército más adaptable. El propio Patton eventualmente sería removido del mando en 1945 por sus declaraciones políticas abiertas. El sistema que ayudó a crear eventualmente se usó contra él. Las estadísticas cuentan la historia claramente. En el paso de Kasserine, el segundo cuerpo fue dispersado. En el Guettar, el segundo cuerpo derrotó contraataques alemanes. La diferencia fue el liderazgo. 6 de marzo de 1943. Patton entró en ese edificio de cuartel general y vio hombres derrotados. Oficiales que habían fallado. Soldados que habían perdido su confianza. Un ejército que había sido roto. 10 días después, ese mismo ejército estaba atacando, avanzando, ganando. La transformación no fue magia. Fue liderazgo brutal y calculado. Patton despidió a docenas de oficiales, destruyendo carreras, terminando servicios militares, enviando hombres a casa en desgracia, pero salvó al ejército. Lo salvó haciendo que cada oficial entendiera que el fracaso tenía consecuencias. Que el liderazgo bajo fuego era implacable. Que o rendías o te ibas. El primer oficial que despidió, sentado en un escritorio sin casco, aprendió esa lección en una frase. 20 años de servicio terminaron porque Patton exigía estándares que parecían superficiales para algunos, pero eran fundamentales para él. Soldados que parecen guerreros comienzan a sentirse guerreros. Unidades que se mueven con disciplina comienzan a luchar con disciplina. Lo externo crea lo interno. Para cuando el segundo cuerpo atacó en el Guettar, esos soldados no solo seguían órdenes. Luchaban porque Patton finalmente les había hecho creer que valía la pena luchar por ellos. Salvó al ejército rompiéndole el corazón. Sacrificó las carreras de unos pocos para salvar las vidas de muchos. Y cuando soldados estadounidenses asaltaron playas en Sicilia e Italia meses después, cuando empujaron por Francia en 1944, cuando se convirtieron en los veteranos que ganaron la guerra, luchaban con la doctrina agresiva y estándares implacables que Patton había martillado brutalmente en el segundo cuerpo en 10 días en marzo de 1943. Si esta historia de liderazgo brutal e imposible transformación te conmovió, dale fuerte al botón de suscribir y activa las notificaciones ahora mismo. Te traemos más historias de la Segunda Guerra Mundial sobre los líderes que tomaron las decisiones duras, las purgas que salvaron ejércitos y los momentos en que todo cambió en días en lugar de meses. Deja un comentario y dime, ¿tenía razón Patton en despedir a tantos oficiales? ¿Era necesaria la purga o demasiado brutal? Y comparte esto con cualquiera que necesite entender que a veces salvar una organización significa romper corazones primero. Gracias por ver, y recuerda, Patton salvó al ejército haciendo que cada oficial tuviera terror de ser el siguiente enviado a casa. Y ese miedo creó la fuerza de combate más agresiva y efectiva que América había desplegado jamás.